Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, hermanos. Abramos nuestras Biblias. Amigos que nos miran a través de las redes sociales, también los invitamos a que puedan compartir esta porción y leer juntamente la escritura, que dice de la manera siguiente. Segunda de Corintios 12, 7 en adelante, dice: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Oramos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, en esta tarde ya, Señor, por esta oportunidad que nos das. Y rogamos, Señor, que en todo lo que hablemos, Señor, cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz. Que pueda cada uno de nosotros, Señor, sentir que tú estás dirigiendo nuestras vidas, Señor. Que estás, Padre, al mando de lo que estamos viviendo, Señor, y que tú tienes el control de todo, Padre. Sean dificultades, sean angustias, Señor. Sean, Señor, situaciones difíciles, todo lo que esté sucediendo, Padre. Que podamos ver nosotros que tú estás en control, Señor amado. Y que podamos seguir confiando plena y completamente en ti, Señor. Reprende al enemigo, Señor, de nuestras vidas. Apártalo, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en cada uno de nosotros, Señor, y que nos haga entender, Señor, que tú eres el que tiene, Padre amado, el control, y que nos va dirigiendo, Señor, hacia un eterno futuro, Señor, que no tendrá, Padre, medida, Padre, de apartarnos de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Dios. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta tarde, hermanos, lleva por título: confiando solo en Dios y en Jesucristo. Confiando solo en Dios y en Jesucristo. A través de la historia, hermanos, de la iglesia, de diferentes maneras, en diferentes formas, todo aquel que en su corazón o en sus buenos deseos también de llevar el mensaje de salvación o las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, han intentado de alguna manera manifestar esta expresión de que se baste la gracia de Dios en la persona, ¿verdad? Esta porción que encontramos en 2 de Corintios 12, ha sido de alguna manera una forma de querer introducirla para las personas, ¿verdad? Pero probablemente, quizá con el buen deseo, hermano, y como vuelvo a repetirlo, de querer evangelizar o de querer llevar un buen mensaje, una buena motivación a alguien para que pueda asistir a buscar del Señor, lo hemos dado a entender probablemente equivocadamente en el sentido que Dios se lo dijo a Pablo, ¿verdad? Y podemos decir, no, pues confórmate con lo que tienes o confórmate como estás, ¿verdad? Y a lo mejor aplicarlo de alguna manera y probablemente no sea la correcta de lo que Dios está diciéndonos, ¿verdad? Por ese motivo, quiero en esta hora que analicemos brevemente el contexto de lo que está diciendo aquí el Señor a Pablo, para obtener un significado un poco más de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y que Pablo pudiera entender también en este caso, y que nosotros como cristianos pudiéramos entender más mejor lo que Dios quiere decirnos al decirle a Pablo: bástate mi gracia. Entonces, la afirmación de Pablo es que Dios le había dado un aguijón en su carne. Si leemos la escritura en 2 de Corintios 12, 7, de la porción que comenzamos, dice la escritura:
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Para evitar que esto sucediera, esto que está queriendo dar a entender Pablo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? De una manera un poco más amplia, ¿verdad? Para que Pablo no se exaltase en lo que Dios estaba haciendo con él, Dios le puso un aguijón. Algunos maestros en Biblia y en comparación con algunos teólogos, unos dicen que este aguijón se refería a una enfermedad que tenía Pablo. Otros dicen que pudo haber sido un defecto físico que tenía Pablo, ¿verdad? Pero no hay una afirmación concreta de a qué se refería Pablo cuando hablaba de este aguijón. Lo que sí se puede afirmar por lo que dice Pablo es que esto lo traía él en su cuerpo. Lo traía en su cuerpo. Y esto le causaba a Pablo, quizá hermano, dolor, o le causaba aflicción, o probablemente le causaba, si fuese un defecto físico, le causaba vergüenza, ¿verdad? Y por eso es que decía Pablo que él ya le había rogado a Dios que se lo quitara. En el versículo 8 dice que ya había rogado 3 veces, ¿verdad? Pero en el versículo 9, Dios le da la respuesta definitiva a Pablo de esto que él esperaba. Y dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La frase, hermanos, bástate mi gracia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios le estaba diciendo a Pablo, bástate mi gracia. La palabra basta o bástate en griego es arqueo, que significa, hermanos, suficiente, satisfecho o contento. O sea, esta palabra basta o bástate significa suficiente, satisfecho o contento. Va acompañado, hermanos, de la palabra gracia, que en griego es charis o charis, no sé muy bien cómo es la pronunciación, ¿verdad? Que significa, hermanos, favor inmerecido, regalo de Dios. Entonces, fíjense, uniendo estas dos palabras, bástate mi gracia, ¿verdad? Parafraseando los dos significados, podemos decir que Dios le estaba diciendo a Pablo que se quedara satisfecho con el regalo que le había dado, o que se contentara con el favor inmerecido que Dios le había otorgado. O probablemente también, son especulaciones de estas dos definiciones, ¿verdad? Que se quedara contento con lo que él era o como él era, en pocas palabras. ¿Para qué? Para que Pablo, para que nosotros, aplicándolo también, para que Pablo o para que nosotros, hermanos, aprendiéramos a confiar solamente en Dios y en Jesucristo. O sea, de esto dependía, hermano, porque era un favor inmerecido, era un regalo de Dios, la gracia que Dios le había dado. Bástate mi gracia, hermano. En sí, lo que Dios le estaba diciendo a Pablo, en pocas palabras, es: aprende a confiar en mí. Aprende a confiar en mí. Hermano, ahorita vamos a entrar a una porción, y aquí vamos a ver con los hermanos que han estado estudiando conmigo los miércoles. Voy a decir una frase, espero que puedan llegar allí a ella, o una oración después, ahorita todavía no, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, hermanos, que Dios no actúa como yo quiero? Que yo estoy haciendo cosas y le pido a Dios que me ayude a hacer eso y no veo la respuesta, porque yo quiero que Dios actúe de esa manera como yo estoy pensando. Hermano, o sea, quizá, y voy a tratar de acomodarlo de otra manera, quizá nosotros le pedimos a Dios cosas, o oramos a Dios y le decimos: tengo necesidad de esto y de lo otro, y porque no lo vemos que viene, o porque no vemos que está sucediendo, hermanos, pensamos que Dios no está actuando, ¿verdad? Pero no pensamos, hermanos,
si eso es lo que verdaderamente me conviene o si eso es verdaderamente lo que Dios quiere para mí. Entonces, cuando vemos esta palabra, hermano, bástate mi gracia, ¿verdad? O sea, es que Dios está actuando para nosotros, hermano. O sea, Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar completamente en Él. ¿Me entienden, hermanos? Completamente. ¿Quién me puede decir, hermano, verdad? Una pregunta al aire y espero que me puedan ayudar con ella. ¿Quién me puede decir una expresión de una confianza completa en Dios? Que puedan decir, no, pues yo confío en Dios por esto. O esta es mi forma de manifestar mi confianza completa en Dios. Conformarse, quizá, si es una respuesta o no hay respuesta, probablemente pudiéramos resumir todo eso, ¿verdad? O sea, que si Dios no nos responde nuestra petición, Dios sabe que estamos bien, o si no nos la responde es porque a lo mejor no lo necesitamos, no sé, ¿verdad? Pero, o sea, esto es la manera, hermano. Vamos a entrar, hermanos, fíjense, vamos a ir al segundo libro histórico, capítulo 7. Espero que puedan encontrarlo. Y si alguien lo encuentra, me dice a qué libro me estoy refiriendo. ¿Qué libro es, hermano Rolando? ¿Qué libro es? Segundo libro de los históricos. Segundo. Jueces, capítulo 7. ¿Ven? Por eso es importante que vengan los miércoles y que aprendan lo que estamos aprendiendo los miércoles. Porque no les dije el libro, pero les dije la sección. Entonces ya tendríamos que saber a cuál. ¿Verdad? Y vamos a leer, hermanos, una porción importante. Y allí nos vamos a parar un momentito para que veamos cómo Dios ha mostrado, hermanos, con un ejemplo grande a Israel, hermanos, cómo tienen que confiar en Él. O sea, Dios no quiere que nosotros, hermanos, nos sostengamos en nuestras propias fuerzas. Dios no quiere, hermano, que confiemos en nuestras habilidades, sino que confiemos completamente en Él. Y la historia de Gedeón nos deja ver con mucha claridad, hermano, cómo Dios le fue mostrando poco a poco que su confianza debe de estar en Dios a Gedeón, ¿verdad? Cuando le fue recortado el ejército que él tenía. Y vamos a entrar, hermano, aquí vamos a ver algo bien importante, ¿verdad? Espero que estén conmigo, hermanos, porque el hecho que Dios le haya recortado el ejército a Gedeón, hermano, fue con el propósito de que este ejército no se enorgulleciera de sus habilidades. Y allí podemos aplicarlo, pero lo vamos a ver más adelante todavía, hermanos, ¿verdad? Para que ellos aprendieran, hermanos, a bastarse en la gracia de Dios, a conformarse con lo que Dios les había dado. Jueces capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer casi todo el capítulo, pero vamos a empezar en el versículo primero. Dice la escritura: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. 22,000 se fueron y quedaron 10,000. ¿Cuánto era el ejército que venía con Gedeón?
32,000 venían con Gedeón. Entonces, Dios le dice a Gedeón, para que estos no piensen que ellos son los fuertes y que ellos están logrando la victoria, ¿verdad? Le dijo que se vayan los que tengan, los que tengan miedo o los que sientan temor en esta batalla. Y se fueron 22,000. Verso 4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya, contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, él no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron, levantando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás, gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenían el campamento de Madián, abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Hasta aquí, hermanos, hasta esta porción que acabamos de leer. ¿Qué creen que debería de haber sido, o cuál debería de haber sido la reacción de Gedeón? ¿Qué piensan? ¿Miedo? Confianza. Aquí hay dos palabras, hermanos, miedo o confianza. Fíjense, pudiéramos pensar nosotros por lo que estamos viendo, hermanos. O sea, es que nosotros no estamos en la posición de guerra. Nosotros estamos aquí sentados. Nosotros aquí estamos especulando. Cuando uno está, hermano, pues no sé si algún día nos tocará estar a nosotros en una situación, bélica, pero el que está allí, hermano, en ese momento, no está pensando, bueno, déjame analizar la situación. Ellos están con temor. Hermano, la situación que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania, ¿cómo creen los soldados que están? Miren, yo estaba viendo ayer, yo no sé si ustedes lo vieron en una noticia que salió ayer. Estaban haciendo un comparativo, no de Ucrania ni de otro país, sino de Rusia con Estados Unidos. En comparación en las potencias que tiene el Army, la Navy, los marinos y la Fuerza Aérea, en comparación con Rusia. Estados Unidos le gana a Rusia en unas cosas, pero en armamento y en bombas y en ataque bélico, hermano, Rusia está de tenerle miedo. Estados Unidos, hermanos, tienen su historia cuando comenzó. ¿Saben en qué año comenzó Rusia a levantar todo este ejército que tiene hasta actualmente? 1992. Estamos, hermano, viendo de que Rusia se ha preparado de 1992 a la fecha, hermano, con un ejército que puede competir, hermano, con el país que, entre comillas, es potencia mundial, número 1. Pero muchos dicen que Rusia, hermanos, en potencia bélica puede ser número 1. Ahora, la pregunta es para aplicarlo en esto, hermano. ¿Cómo se sentirán los soldados de Ucrania, hermano, peleando contra una potencia de ese tamaño? La lógica es esa, hermanos, con temor. O sea, ellos van a ir a defender a su país y van a estar, hermano, peleando por una, digamos, una causa justa, defendiendo su territorio, hermano.
pero están contra algo que los va a aplastar. Dios le dijo a Gedeón, ve, vas a ir, y hermano, en el camino le va recortando el ejército. O sea, por eso les digo, pensemos lógicamente en nuestra carne. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Porque si nosotros decimos, no, pues Dios va conmigo, hermano, porque no estamos en esa situación. Porque Dios va a pelear, Él va... No, hermano, Gedeón no estaba todavía muy seguro. ¿Qué dice el versículo 9? Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Yo lo he entregado en tus manos. Pero fíjense lo que le dice el Señor en el versículo 10. O sea, Él ya le dio una confirmación a Gedeón en el versículo 9. Versículo 10 dice Dios, y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento. Vamos a continuar la lectura. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Fíjense, o sea, lo que está diciendo. O sea, ellos estaban viendo a lo que se iban a enfrentar con 300 hombres. Los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables. O sea, ¿qué está diciendo innumerables? Que o sea, si le hubiera dado tiempo, los hubiera podido contar. Pero él estaba, entre comillas, vamos a especular, hermano, como espía allí. Entonces, al momento él le dijo, yo no puedo contar todo este animalero que está aquí. ¿Cuánta gente no viene contra 300 que yo tengo? Dice, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a sus compañeros un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó y sus compañeros respondió y dijo, esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Verso 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Adoró, dice, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Hermano, hasta este punto, cuando ya Gedeón fue y observó todo el ejército al que él se iba a enfrentar, todavía allí, hermano, yo puedo decir que él iba con temor, hasta que no oyó, hermano, que había una visión o que hubo un sueño, hermano, y que había una interpretación. Entonces, hermano, Gedeón ya fue ahora sí vamos a decir, con todas, a pelear con 300 hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él estaba confiando, hermano, ya, o sea, podemos ver y decir, no, pues es que fueron muchas cosas lo que logró que él depositara su confianza en Dios. El punto es, hermano, lo que le dijo en el versículo 2 de este capítulo 7. Este es el punto, hermano. Verso 2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. El punto era este, hermanos. Este era el punto. Que Dios quería que el pueblo de Israel confiara completamente, que depositara toda su confianza en Dios. 300 hombres iban a acabar, hermano, con una multitud de camellos que no se podían contar, dice que eran como la arena.
Los soldados, hermanos, estaban tirados en el valle como langostas. O sea, era innumerable el ejército con el que iba a pelear Gedeón. Pero cuando oyó la visión Gedeón, ¿verdad? Entonces fue y dijo, levántense, vamos a pelear, ahora sí. Ya estaba, ¿cómo se dice, hermano? Depositada toda la confianza de Gedeón en Dios, ¿verdad? El punto aquí, hermano, el punto aquí, y este es digamos, el clave de esto, hermano, ¿verdad? Que estos hombres, a pesar de que iban a ir a una lucha en físico, hermano, pero ellos iban a luchar por fe. Ellos iban a ir a pelear, hermano, confiando en la palabra de Dios. Confiando, hermano, que estos 300 hombres iban a acabar con esa multitud de ese ejército, hermano. Continúo el verso 16 en adelante de Jueces 7. Dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en su mano y cántaros vacíos con troas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Verso 18 dice, tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. O sea, confiando en Dios. Dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo, y los 300 tocaron las trompetas, y Jehová puso la espada en cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betsida, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? ¿Qué había sucedido aquí? Que este ejército de 300, hermanos, había confiado completamente en Dios. O sea, hermano, aquí el punto es que Dios les va enseñando a este ejército a poder confiar en Él. Hermano, Dios no nos está pidiendo a nosotros cosas que sean imposibles. Dios no quiere, hermano, que nosotros hagamos locuras o que pensemos en cosas que son imposibles, hermano, porque Dios nos va enseñando paso a paso, poco a poco, para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios. ¿Están conmigo, hermano? Completamente en Dios, hermano. Cuando vienen los problemas, hermano, ¿qué es lo primero que hacemos? Hermano, seamos honestos, cuando vienen los problemas, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Eso no pasa. Eso no pasa. Uno siempre dice, hermano, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué salió este problema? ¿Por qué estoy en esta situación? Hermano, es que nosotros no podemos decir, hermano, o sea, como que nosotros somos los perfectos. En realidad, hermano, nosotros, cuando vienen problemas, ¿por qué pasó esto? O sea, y puede ser, tienes un problema y te viene otro, y te viene otro, y te viene otro. Uno nunca dicen, hermanos, por más que quieran exaltarse, por eso es que la Escritura dice, para que no se exalten. Para que no te sientas tú que tú eres el fuerte. Bueno, yo le dejo todo a Dios. Allá Él que se encargue. Al momento, hermano, Gedeón dijo, si tengo 32 y me estás quitando 22, bueno, voy con 10, bueno, ya se ve un poquito, por lo menos se ven bastante, pero luego lo baja a 300. ¿Para qué? Para que la confianza de Gedeón, hermano, esté completamente en Dios. Hermano,
Si los problemas, hermanos, no existieran, entonces nosotros pudiéramos decir, no, pues Dios tiene el control de todo. Y aunque Dios tiene el control de todo, pero nosotros tenemos que aprender cada día, hermanos, cada día aprender. O sea, la palabra aquí, hermano, la palabra clave en este punto es que Dios le había dicho, fíjense, Dios no, Gedeón no tenía una Biblia. Gedeón no tenía un ejemplar en ese momento de la Biblia. Y saquen su Biblia, ejército, vamos a leer lo que dice la Escritura. Pero lo que hizo Dios, hermano, fue darle su palabra. Su palabra. Verso 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, le dio su palabra a Gedeón. Levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Dios le dio su palabra, hermano. Dios le dio su palabra a Gedeón. Y hermano, y aunque Dios le había dado su palabra, todavía le dijo en el versículo 10, y lo acabamos de leer, pero si tienes miedo, mira. Entonces, hermano, en pocas palabras, tenemos que aprender nosotros a bastarnos en la gracia de Dios. Salmo 56, 4 dice, hermano, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahora, entrando, hermano, a lo que Pablo experimentó, vamos a leer una porción también un poco larga. Espero que estén listos para leer. Saquen sus Biblias. El caso de Pablo es un poco parecido al de Gedeón, porque Dios le tuvo que mostrar a Pablo, hermanos, que su confianza tiene que estar depositada, completamente en él. Vamos a ver el contexto, hermano, de toda esta situación que está pasando con Pablo, ¿verdad? Porque por eso les decía, o sea, en veces esta aplicación, esta frase es mal aplicada de bástate mi gracia. Y aquí vamos a ver, hermano, más amplio lo que le pasó a Pablo, por lo que Dios le dio ese aguijón y lo mantuvo con ese aguijón hasta que el Señor se lo llevó. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice, Segunda de Corintios 12, 1, perdón. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Fíjense lo que está diciendo Pablo de eso que él está viviendo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué estaba pasando con Pablo al momento de que él está escribiendo esto? ¿Qué había experimentado Pablo? ¿A dónde se lo llevó el Señor? Hermano, o sea, podemos ver, Pablo ya a esta altura de Segunda de Corintios, hermano, Pablo ya había, personalmente, él ya había experimentado muchas cosas del poder de Dios. Dios se lo lleva hasta el tercer cielo, hermano. Y él dice en sus propias palabras, si en la carne o en el espíritu, no lo sé, pero de que allá estuve. Cuando él dice, conozco a tal hombre, o sea, se está refiriendo a él.
Dice, allá estuve en el cielo, en el tercer cielo. El Señor le mostró, dice el verso 4, y fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. O sea, el Señor lo llevó al cielo y le mostró, quizá qué cosas le haya mostrado, que Pablo dice, no me dieron permiso de hablar de ellas. ¿Cómo, hermano? Fíjense, en comparación, hace unos, quizá como 1 año y medio o 2, quizá, o a lo mejor un poquito más, un hombre de Guatemala, hermanos, que es bien conocido, en una actividad que él tuvo, que hace cada año, y es una actividad grande, hermano, donde él se lucra bastante, ¿verdad? Y todo el dinero entra para él y para sus arcas, ¿verdad? Y su familia. Él dijo, hermanos, que Dios le había permitido, fíjense hasta dónde está la locura del hombre, que Dios le había permitido a él ser omnipresente un momento. ¿Saben qué es omnipresente eso? Que él podía estar en todos lados, que Dios se lo había permitido, hermano, porque en una parte del video, porque lo grabaron, salía él y salía como un reflejo de él atrás de él. Entonces él decía que eso era que Dios le había permitido que él fuera omnipresente por un momento. O sea, ¿qué está sucediendo con eso allí? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre que Dios le está permitiendo a él? ¿Qué está haciendo él? Blasfemia, se está gloriando en sí mismo, hermano, se está exaltando, hermano, o sea, está dejando a Dios de lado para que la gente esté poniendo toda la mirada en él. Y cuando, hermano, fíjense, ¿saben por qué pasa todo esto en este tipo de iglesias? Porque cuando empieza la aplicación para sacar el dinero, toda la gente ya está persuadida, hermano, y van a dar hasta lo que no tienen. Es que mi pastor es omnipresente, es súper ungido. ¿Por qué yo no le... Si él me toca, me va a pasar la unción. Si él me toca, yo no me voy a enfermar. Si él me toca, va a pasar... Hermano, ¿por qué? Porque se están creyendo en todo lo que dice el hombre. Pero fíjense lo que Dios le mostró a Pablo. Y Pablo dice, para que yo no me ponga, hermano, exaltado en eso, para que yo no me enorgullezca, para que yo no me sienta más que los demás, para que yo no me crezca, para que yo no me gloríe en mí mismo, dice el verso 7. Verso 6, perdón, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón, algo que lo tenía, hermano, a Pablo con los pies en la tierra. Que todo el tiempo Pablo pensara, hermano, esto proviene de Dios, o esto es de Dios, o dependo de Dios, o hermano, la definición que vimos de bástate mi gracia, hermano, ¿verdad? Que esto, que Dios, o sea, me refiero a lo que Pablo había hecho, pues, las sanidades, los milagros, las visiones que Dios le había dado, o sea, que todo esto que Pablo tenía y experimentaba, hermano, era un solo regalo de Dios, que se conformara con lo que él tenía, hermano. Pablo había experimentado, hermano, grandes cosas que a él lo pudieran haber hecho, hermano, sentirse más y salirse, hermano, del carril, salirse de la verdad, salirse del sentido, del objetivo, hermano, con que Dios lo había llevado. Por eso que dijo el Señor a Pablo en el versículo 9, y me ha dicho, porque aún en el versículo 8, hermanos, leamos el versículo 8 de 2 de Corintios, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite o que lo quite de mí. O sea, esto que estaba experimentando Pablo en su carne, hermano, era molesto para él. Lo molestaba. Lo afligía, hermano. Lo tenía, hermano, en sumisión a Dios, hermano. ¿Para qué? Para que él aprendiera a someterse a Dios. Para que él aprendiera, hermano, a depender de Dios. Para que él aprendiera, hermano, a que todo lo que estaba pasando era porque Dios
lo quería de esa manera. Por eso es que le dijo, o sea, ya le rogué a Dios 3 veces que me lo quite. ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, hermano. Cuando Dios le dijo esto a Pablo, hermano, fíjense de qué manera, cómo, con esta porción que vamos a leer ahorita, de qué manera Pablo interpreta esto que Dios le dijo a él. Segunda de Corintios 13. Dice, Segunda de Corintios 13:4, dice la escritura, porque aunque fue crucificado en debilidad, él se está refiriendo a Jesucristo. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos en el poder, por el poder de Dios para con nosotros. Verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Aquí, hermano, es lo que aplica la escritura cuando les digo que Pablo ya lo había entendido perfectamente. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conoceréis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En otras palabras, a menos que Cristo no esté con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Lo que Gedeón, hermano, lo que Dios le dijo a Gedeón, vas a ir a pelear, vas a pelear por fe, vas a ir a pelear por la palabra que yo te estoy dando. El Señor le está diciendo, Pablo lo está expresando de esta manera, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si la confianza que dices que tienes en mí verdaderamente está en ti, si mi palabra está haciendo el efecto que debe de hacer en ti. Pablo, hermano, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y fíjense cómo hace una interrogante doble Pablo aquí. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿Qué dice Pablo con esto? Que Jesucristo está en vosotros. ¿O no sabes tú si Jesucristo está en ti o no? ¿Sabes tú? ¿Tú sabes si Jesucristo está en ti o no? A menos que estés reprobado. Si lo dudas, es que no hay nada. Filipenses 3, Pablo concluye, hermano, su confianza en Cristo de la siguiente manera. Y con esto vamos a finalizar ahora sí. Filipenses 3, verso 7 en adelante. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense, o sea, aquí ya lo que Pablo era, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver en la aplicación final, en el verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, ya no aquí, hermano, los títulos, la arrogancia, las visiones, las revelaciones, las sanidades, el poder de Dios, hermano, la gloria manifestada. Ya no todo eso, sino que Él está diciendo, hermano, ahora, hermano, ¿por qué? Porque la fe en Jesucristo es importante para vivir, hermano. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No sé cuántos pueden dar gloria a Dios, hermano. Para que, hermano, Cristo, hermano, sea en Él, hermano, y Él aprenda a confiar, en este caso hablando a Pablo, confiando solamente en Dios y en Jesucristo, en su palabra, hermano, viviendo por fe, no dependiendo de lo que hace el otro o lo que hace la otra, hermano, dependiendo, hermano, de lo que Dios ha hecho en ti, si es que Cristo está en ti. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta tarde, Dios, por esta bendición de poder escuchar tu palabra, Señor. Venimos ante tu presencia porque necesitamos de ti, Señor.
Quizá el diablo, Señor, en algunos momentos de nuestra vida ha intentado apartarnos de la fe. A lo mejor en algún momento de nuestra vida hemos flaqueado en la fe. Pero tú siempre llegas a tiempo, Señor. Tú siempre estás presto para poder renovar nuestra fe, Señor, renovar nuestras fuerzas. Y es a través de tu palabra, Señor. No existe otro medio para poder, Padre, mantenerse firme como creyente, sino es a través de tu palabra. Cada uno de nosotros sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Cada uno de nosotros sabemos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y en esas experiencias que son únicas, en esa relación única que tenemos con el Señor, o que cada uno tiene con Dios, su fe se fortalece. Uno aprende a confiar en Dios, que las cosas estén sucediendo porque Dios quiere que sucedan. Y que aunque no veamos la salida, tengamos que confiar en Dios, porque Él dice en la Escritura que a su tiempo nos dará la salida. No habrá una carga más pesada que la que nosotros no podamos llevar, según 1 Corintios 10:13. Él nos va a sustentar y nos va a socorrer y nos va a dar la salida en su momento. Pero si estás pasando es porque tienes que aprender a depositar toda tu confianza en Dios. Si es que verdaderamente Dios está en ti. Que no sean tus fuerzas, que no sean tus habilidades, que no sean tus facultades para poder salir de esa situación, sino que aprendamos a confiar en Dios completamente. Pero ciertamente hay muchos que no confían en Dios, mucho menos van a estar pendientes de lo que Dios pueda hacer. Por eso en esta hora yo quiero hacer una invitación. Con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado. No te distraigas de este momento. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor por primera vez o reconciliarte, levanta tu mano donde estás, vamos a orar por ti. Todos con nuestros ojos cerrados. Aquí en el local habrá alguien que te va a ayudar. Si quieres reconciliarte o entregarte al Señor, levanta tu mano, vamos a orar por ti. A través de las redes sociales, si hay alguien que quiera hoy entregar su vida a Jesucristo y empezar a confiar en Dios, donde te encuentres, si puedes arrodillarte, hazlo. Si puedes hacerlo, a lo mejor estás trabajando y puedes hacerlo mentalmente, hazlo también. Y repite conmigo esta oración y dile al Señor: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Reconozco, Señor, que la confianza mía había sido depositada en mis habilidades o en mis capacidades, Señor, y nunca había sido depositada en ti. En esta hora, Señor, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco, Señor, que yo no puedo salir de todo esto si tú no estás conmigo. Reconozco, Señor amado, que fuera de ti no hay nada. Y que así como Pablo y Gedeón, Señor, aprendieron a depositar su confianza en ti, yo también quiero hacerlo, Señor, en esta hora. Por eso te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco mis pecados, Señor, y mi maldad, y sé que no puedo hacer nada yo mismo o yo misma para salvarme, Dios. En esta hora, Padre, me rindo a ti. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a vivir, Padre, para ti, aprendiendo a confiar en ti, Señor, a través, Padre, de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.